Muy buenos días y hoy de nuevo a este episodio de todos los jueves de 20 minutos de Real Estate. ¿Qué vamos a ver, Mati, hoy? Y hoy vamos a ver 6 pasos para obtener una propiedad como listing agent. Bienvenidos, somos Marcela Ufal y Mati Majersky y este es un nuevo episodio donde vamos a ver justamente cómo convertirte en ese listing agent top producer. Y vamos a arrancar, Marce, ¿te parece? Así es. Y yo creo que el primer paso, lo que viene de entrada, es la preparación, ¿no, Mati? Así es, nosotros siempre dividimos en qué hacemos antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista, ¿no? Y acá estamos hablando de justamente la preparación, cómo nos preparamos para ir a esa entrevista, ¿no? Entonces tenemos que preparar estadísticas, informes de mercado. Un informe de mercado es muy importante. ¿Qué está pasando con el mercado? Porque justamente nosotros nos presentamos como esa persona que conoce el mercado. Nosotros tenemos que justamente diferenciar entre lo que el cliente puede hacer solo y el cliente nos necesita a nosotros. Entonces, cuando nosotros presentamos un informe de mercado, es probable que él no sepa justamente cómo es ese mercado, ¿no? Llevar estos comparables, las estadísticas, o sea, llevar todo lo que necesita el cliente para saber qué está pasando con su propiedad, ¿no, Marce? Así, vamos a ver qué está pasando en esa comunidad, cuáles son las tendencias de mercado y prepararnos, como vos decís, Matías, como un profesional, llegar a la presentación bien preparados. ¿Y qué incluye en esa preparación? La práctica y cómo la hacemos la práctica. Y lo repetimos, Mati, ¿por qué es tan importante la práctica y con quién practicamos? Tenemos que practicar justamente con un agente, con otro realtor, con alguien que esté en nuestro grupo, en nuestro equipo, en nuestra compañía. Por eso es tan importante cuál es la comunidad inmobiliaria a la que perteneces, porque si vos no practicás con un inmobiliario, ¿con quién practicás, Marce? Con el cliente. Y eso es algo muy problemático, porque cuando nosotros practicamos con el cliente también nos equivocamos con el cliente. Entonces es muy importante tener esa charla de listing bien estructurada, bien preparada. Y entonces para esto es justamente qué hacemos entonces durante esa charla, ¿no? ¿Cuáles son los temas que vamos a hablar durante esa charla, Marce? Bueno, acá es muy importante cuando vamos a hablar con los clientes, lo voy a dejar después en el chat, el video, el hacer preguntas. Nosotros tenemos que hacer preguntas, no ser esos realtors que llegan acá a la presentación y hablar y presentar. No, tenemos que hacer preguntas. Es muy importante eso, ¿no, Mati? Así es, yo lo que hago es decir, bueno, nosotros tenemos que estar como dominantes afectivos, o sea, a cargo de la situación, pero siendo esa persona que es fácil estar. Nadie quiere darle el listing a una persona con la que no se sentaría a tomar un café o que no le gustaría tener una charla, porque es un proceso, ¿no? Vamos a estar compartiendo distintos momentos, negociando. Piensen que la venta de una propiedad probablemente es el suceso económico de los más importantes que tiene una persona en su vida. Entonces yo lo que digo es que dividimos la charla. Nosotros le pedimos al cliente siempre que nos dé un tiempo de 1 hora, ¿no? Y dividamos en 3 fases de 20 minutos, ¿no? Entonces en la primera fase nosotros lo que intentamos hacer justamente es establecer esa relación con el cliente y saber por qué está queriendo vender su propiedad. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que va a hacer con ese dinero? ¿Se quiere mudar? ¿Quiere hacer una inversión? ¿Le quiere donar a los hijos? ¿Cuál es la razón para tener esta propiedad, ¿no, Marce? Porque la razón es algo muy importante, ¿no? Claro, esa es la motivación, vamos a ver el por qué. Y llega un momento, a veces, en la presentación, que una de las objeciones es que no la quiere vender tanto. Y si vos ya sabés cuál es la motivación, vas a volver. Sabemos que hay 8 objeciones cuando agarramos un listing, cuando vamos a tomar un listing. Y una de las objeciones es esa de el compromiso del que si tengo ganas, si tengo la necesidad. Entonces ahí es cuando el por qué, como dice Matías, es tan importante. También una de las preguntas que vas a hacer en esa primera parte es: ¿qué está buscando el cliente de un agente inmobiliario? Es buena esa pregunta, porque ahí te das cuenta qué le pasó anteriormente, qué no le pasó, qué quiere, que dice, no, yo estoy buscando de alguien que me diga todas las semanas cómo va mi propiedad, mi venta. Y es ahí donde nosotros podemos adaptar sus respuestas a una buena presentación, ¿no? Así es. Y entonces ahí vamos a los segundos 20 minutos, ¿no? Y en los segundos 20 minutos, una vez que escuchamos qué es lo que quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere, entonces ahí es donde nosotros vamos a hablar un poquito del mercado y conectar esos primeros 20 minutos, nuestro speech, a justamente lo que quiere. Por ejemplo, si la persona quiere
operarse y tiene una operación urgente, tiene que vender rápido. Entonces, justamente vamos a anexar esos segundos 20 minutos a mostrarle cómo está el mercado y cómo es la estrategia que él debería tener para justamente poder vender rápido. Ahora, si la persona quiere tener mayor rentabilidad y prefiere esperar un poquito, entonces vamos a adaptar ese discurso hacia ese lugar, ¿no, Marce? Así es, y una de las cosas que uno le va preguntando en ese proceso es ¿cuánto piensa que vale tu propiedad? A veces nosotros nos sentimos incómodos y decimos, él va a querer más, estoy como con la sensación de que el cliente no va a bajar de precio, y nos sorprendemos cuando los clientes muchas veces saben realmente el valor y piensan el valor correcto y piensan el mismo valor que uno también había estudiado en la preparación, ¿no, Mati? Así es, y quédense hasta el final porque al final tenemos una sorpresa y un tip muy importante para justamente darle a esto un nuevo nivel, ¿no? Y vamos a la tercera fase, que es justamente los últimos 20 minutos. Y entonces en los últimos 20 minutos, una vez que ya tenemos, o sea, la relación con la persona, que les presentamos un poquito todo esto, en los últimos 20 minutos lo que vamos a hacer es ir a recorrer la propiedad. Un error muy común es entrar a la propiedad y decir, a ver, voy a ver, y empiezan a recorrer la propiedad y está todo frío todavía y el cliente no nos dio el espacio ni el lugar para que justamente nosotros podamos avanzar. Entonces, la propiedad se recorre siempre al final, ¿no? Cuando ya sabemos y ¿para qué estamos recorriendo la propiedad? Estamos recorriendo la propiedad para primero entender justamente cuál es el valor, pero también es muy importante cuando recorremos la propiedad escuchar al cliente y ver cuáles son los detalles que ese cliente marca, ¿no? ¿Qué decís, Marce? Sí, Mati, esos detalles que el cliente marca y cuáles son sus partes favoritas es lo que a nosotros nos va a permitir después vender mejor la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando uno vende algo, cuenta una historia. No es lo mismo la chaqueta de Michael Jackson puesta en Amazon por un precio que si yo te vendo esa chaqueta de Michael Jackson, que es la misma chaqueta que usó en todos los conciertos anteriores. Tiene una historia esa misma chaqueta, pero así pasa con las propiedades. Cuando uno va a vender una propiedad, puede contarle una historia y eso lo vamos a saber a partir de que el vendedor, el dueño de la casa, nos va a contar esas partes favoritas y esa recorrida la va a hacer con nosotros, ¿no, Mati? Sí, exactamente. Y a veces eso no tiene valor de venta realmente. A veces, por ejemplo, el cliente le puso un piso súper caro que lo trajo de, no sé, África, tallado a mano, etcétera, etcétera. Pero eso en el mercado actual, en el tipo de propiedad, en la zona donde está, en el valor de esa propiedad, el valor de eso es cero, ¿sí? Pero el cliente le asigna un valor superior. Entonces, si nosotros justamente minimizamos eso y cuando viene el cliente comprador no hablamos de eso, no le damos importancia, por más que el comprador no le dé importancia, el propietario muchas veces está atento a nosotros, ¿no? Y Marce, vos dirías que, por ejemplo, es bueno que el propietario esté en la visita o que es mejor que no esté en la visita. Cuando mostramos la casa, es mejor que no esté en la visita. Yo pienso que no esté en la visita. ¿Por qué? Porque hay momentos que los compradores, cuando vienen, se sienten incómodos, no quieren decir ciertas cosas y nosotros tenemos que saber exactamente qué piensa el comprador de la casa, cuáles son las partes que más le gustó y cuáles son las partes que menos le gustó, para poder así ajustarnos el cierre en esos detalles. O sea, si ves algo que realmente le gustó, eso lo vas a poner en el momento de la duda. Mirá esta casa que tiene esto que realmente a vos te gustaba, ¿no? Tal cual. Y adicionalmente, muchas veces se producen conversaciones entre comprador y vendedor que pueden generar a veces roces. Por otro lado, también hay un tema de una imagen, ¿no? O sea, acuérdense esto, la casa debe estar despersonalizada. Una de las cosas que tiene que tener la casa es que estar despersonalizada, ya sin los cuadros, con las fotos familiares, sin las cosas que son de uno. La casa tiene que estar para el que viene, no para el que está. Y cuando nosotros a veces vamos y llegamos a una casa, nosotros somos jóvenes, tenemos 20 años y vemos que en la casa vive una señora de 80 años que no nos refleja,
también eso es algo que puede llegar a hacer sentir a la persona como que no, esta no es la onda que yo quiero. Entonces, que no esté el propietario es algo importante, es parte de lo que vamos a justamente estar hablando con ese propietario cuando le hagamos nosotros la propuesta, ¿no? Y antes de ir, Marce, si te parece, a la parte de la propuesta, cómo le hacemos esa propuesta después de que hicimos todo esto, algo muy importante que por ahí no hablamos es el tema del listing agent, ¿no? ¿Por qué ser listing agent? ¿Cuál es la ventaja, el beneficio de ser listing agent, Marce? Así es, Mati. Según la Asociación de Realtors, un listing agent trabaja 8 horas para vender una propiedad. Y un selling agent, el realtor que tiene al comprador, trabaja 32 horas. Nosotros podemos tener 20 listing y estar acá hablando en YouTube. Y sin embargo, no podemos tener 20 compradores y estar acá en un mismo día. Entonces, el vendedor... tener al vendedor, controlas tu negocio también, ¿no? Así es. Entonces, también vemos que el listing agent recibe las crisis, ¿no? Cuando hay crisis, el que sigue vendiendo, porque por más que se venda menos, se vende, el que está siempre a cargo del negocio es el listing agent, ¿no? Y también cuando nosotros listamos, eso nos da publicidad. Es muy importante la publicidad. Muchas veces nos preguntamos si tomaríamos un listing agent con una reducción de precio o incluso gratis. O sea, no es lo recomendable siempre tomar las cosas gratis, pero piensen esto, si yo quiero entrar a un barrio que no me conocen, donde no estoy, a veces entrar gratis significa que yo puedo entrar al barrio, hacer una publicidad, poner mi cartel, mi valla, hacer un open house, ¿sí? Y hacer toda una parafernalia de publicidad, ir a tocar los timbres y decir, estamos haciendo el open house, vengan. Entonces, eso también lo tengo que pensar cuando soy listing agent, no solamente en esa comisión que voy a cobrar, sino en cómo eso me da a mí una plataforma publicitaria para esto, ¿no? Así es, Mati. Y también es importante aclarar que hay 8 objeciones que nos hacen los vendedores a la hora de tomar un listing. Esas 8 objeciones nosotros las practicamos con nuestro equipo. Si te interesa practicarlas, no dudes en contactarnos. Y son 8 objeciones que los vendedores siempre nos ponen en el momento de la presentación, que es el dinero o el precio, ¿no? La comisión, la comparación nosotros con otro realtor, la autoridad, tiene que estar mi esposo para tomar la decisión, o quiero pensarlo, que realmente esa no es una objeción, es una salida de escape. Ahí le vamos a preguntar qué es lo que querés pensar, ¿no? También es la necesidad de vender, no tengo necesidad. También estar satisfecho o no, esa es la 7ª objeción. Y la 8ª es el compromiso. Y tenemos un video nosotros de esas 8 objeciones, de qué contestarle a cada uno. Si querés contactarnos, te las vamos a decir, ¿no, Mati? Exactamente. Y antes de darles el plus de cierre, vamos entonces a la charla de cierre, digamos, cuando nosotros ya recorrimos la casa, nos sentamos con el cliente y vamos a hacer una propuesta de trabajo. Básicamente, nosotros le vamos a contar cuáles son todas las cosas que nosotros vamos a aportar a este listing, a esta propiedad, digamos. Vamos a hacer un tour virtual, vamos a hacer, no sé, fotos profesionales, videos, lo vamos a publicar en todos estos portales inmobiliarios, lo vamos a publicar en las páginas de Luxury porque esta es una casa muy importante, cuál es el feedback que vamos a ir teniendo, cuáles son las ofertas que vamos a aceptar y que no, si vamos a hacer o no un open house. O sea, vamos a establecer todas las condiciones de lo que nosotros vamos a brindar al cliente, y en ese momento también le vamos a pedir al cliente o le vamos a decir cuáles son las cosas que necesitamos del cliente. Por ejemplo, un tema típico a setear, contame, Marce. Sí, eso, establecer los objetivos claros con el cliente. ¿Cuándo se tiene que ir de la casa? Porque nosotros a veces pensamos, bueno, se tiene que ir en 2 meses, 3 meses, la quiere vender rápido, y en realidad a veces dice, no, necesito 6 meses, 8 meses para vender la casa. Entonces, tener objetivos de tiempo, precios claros con el vendedor. Eso es muy importante. Bien, y también cuando hablamos de establecer qué es lo que el vendedor, o sea, qué es lo que el propietario de esa casa tiene que hacer, por ejemplo, le vamos a marcar que es mejor, por ejemplo, que no esté en la casa. El tema del precio es muy importante, decirle, mira, nosotros vamos a salir, según el análisis que hicimos, vamos a salir en $1.000.000, pero si en 3 semanas no tenemos suficiente cantidad de visitas, suficiente cantidad de ofertas o lo que sea, lo vamos a bajar de 1.000.000 a 970.000. Y ahí vamos a esperar 15 días más y vamos a volver a bajar el precio. Entonces nosotros ya acordamos todo lo que tengamos que acordar
en esa reunión. Cuando el cliente está, o sea, caliente y cuando el cliente está emocionado y cuando el cliente está interesado en esa situación. Piensen que después, cuando empieza el proceso de venta, ¿sí? Empiezan los miedos, las dudas, cuánta plata tengo, empiezan a mirar si quieren comprar otra propiedad, si la propiedad que quieren comprar está cara o está barata o si les alcanza el dinero o no. Empiezan todos los miedos. Entonces es importante setear en esa primera reunión justamente esa situación, ¿no? Así es, Mati. Y también algo importante, que cuando cuando llamas por teléfono o te llaman por teléfono para tener esa presentación, es importante que le preguntes, ¿hay alguien más que toma esa decisión? Porque una de las objeciones es la autoridad y eso lo tenemos que ver antes de ir a la propiedad. Porque si te dicen, mi esposo tiene que tomar la propiedad, mi tío, mi hermano, el que sea, bueno, tiene que estar esa persona ahí para que puedan tomar juntos la decisión. Otro tema importante también que me gustaría aclarar es tratar de ser el último en hacer la presentación. Si te dice, bueno, voy a hacer 2 citas con 2 realtors separados, trata de ser el último. ¿Por qué? Porque vos ahí te vas a dar cuenta cómo le fue con el primero, qué le dijo, qué no le dijo, qué le gustó, qué no le gustó. Entonces, si vos tratás de ser el último, vas a poder por ahí controlar un poquito más la firma. Cuando vas a firmar el listing agreement, no decir necesito que me firmes el listing agreement, sino necesito que me autorices a poner la propiedad en los portales. Necesito que me autorices. Algo también, Mati, que me gustaría aclarar es hablar de la comisión variable. Los clientes se sienten muy cómodos cuando saben que pueden pagar diferentes comisiones. Entonces vos le podés decir, mira, yo te cobro el 6% si tenemos 2 realtors que estamos involucrados en la transacción, 5% si yo sola consigo el cliente, 3% si tú me traes al cliente y el 1% si yo hago solamente la compañía de título, la inspección, el mortgage y todos los papeles que hay que hacer. Los clientes, los vendedores se sienten como, wow, puedo llegar a pagar el 1%. Eso cambia mucho en la decisión del vendedor de a quién darle un contrato, una propiedad a la venta o no. Y a mí me sirvió mucho en mis años de experiencia la comisión variable porque en general siempre terminan pagando el 5 y el 6, pero ellos se quedan con que pueden pagar el 1, el 3. ¿No, Mati? Así es, esto es algo muy muy importante, ser flexible siempre, o sea, es algo muy importante y siempre tener alternativas y no estar rígidos con yo cobro esto, hago esto, o sea, siempre estar flexibles con el cliente. Y por último, vamos a hablar del punto que es para mí es clave en todo esto, que es justamente nosotros hablamos de todo el proceso, pero no hablamos de cómo llegar a que el cliente nos llame o nos convoque para ese listing, ¿no? Entonces, y acá hablamos nosotros este año, tenemos como palabra en la mente que es influencia, cómo ser influentes. Y nosotros lo que usamos, yo personalmente uso el seminario para dueños. ¿Qué es un seminario para dueños? Un seminario para dueños es un webinar, ¿sí? Que se llama justamente Seminario para Dueños, ¿sí? Que quiere publicitar de cómo es que hace un dueño para vender su propiedad, ¿no? Y en definitiva, ¿de qué hablamos en ese seminario? Por ejemplo, hablamos de qué puedo controlar a la hora de vender mi propiedad, ¿no? Puedo controlar cómo preparo la propiedad, cómo la promociono, el precio a la que se la publica. Después hablamos de las cosas que no puedo controlar. Por ejemplo, el mercado. O sea, cómo está el mercado es algo que yo no puedo controlar, ¿no? ¿Qué afecta a los precios de que es la oferta, la demanda, las hipotecas, los salarios? O sea, yo lo que hago es doy como una clase magistral de todas las cosas que hay que tener en cuenta al momento de vender una propiedad en ese seminario. Y el cliente podría, a través de eso, aprender a cómo vender la propiedad, lo cual no es mi objetivo. Pero esto es básicamente, en el seminario para dueños, lo que hacemos es básicamente como enseñar a hacer justamente una torta de 8 pisos, ¿no? Yo te digo todo lo que tenés que hacer. Lo que pasa es que cuando vos ves todo lo que tenés que hacer, es muy complejo que yo pueda hacer todo eso. O sea, vender una propiedad no es solamente la publico y la vendo. Entonces, cuando nosotros le estamos mostrando que la torta requiere 200 ingredientes, que hay que ir a 8 locales distintos, que hay que saber cómo montar un piso sobre el otro, y le muestro la complejidad y todo el valor que nosotros agregamos, la persona por ahí se une para ver cómo hace él solo para vender la propiedad, y cuando termina el seminario dice, no, pará, Mati la tiene atada, sabe
todo, se sabe cómo vender la propiedad, mejor me conviene. Voy a hablar con Mati en vez de hacer lo que estaba pensando hacer. Entonces, hacer publicidad, hacer webinars, hacer publicidad por formas masivas, donde yo me transformo en ese experto que va a vender la propiedad, es lo que te va justamente a abrir la puerta de hacer esa presentación y ser una persona distinta, ¿no, Marce? Así es, Mati. Nosotros acá en el equipo tenemos esas guías de cómo vender tu propiedad en 30 días, de cómo los 3 errores que cometen los vendedores a la hora de listar su propiedad. Y eso es lo que dice Matías, ser una autoridad. Si a vos te ven en un webinar explicando de cómo vender la propiedad, te van a llamar más a vos que a otros realtors que vieron solamente una postal. Pero es importante estar en todas partes y hacer campañas publicitarias en todas partes, ¿no? Esa campaña presidencial que siempre hablamos. Entonces, algo que les quiero comentar, que en mi canal de YouTube tengo un video exclusivo de el truco que me llevó a mí a vender más propiedades. Me lo pueden pedir ahora, hay mucha gente acá en este webinar, me lo pueden pedir y yo se los doy, dura 6 minutos, vale la pena, que a mí me hizo cambiar mucho, ¿no, Mati? Bien, y se nos fue el tiempo y antes de despedirnos simplemente pedirles que si ustedes, por ejemplo, hacen el webinar, hacen el seminario para dueños, que me escriban y me cuenten cómo les fue. Nos cuenten cómo o que te pidan les el fue. formato, ¿no? También me pueden pedir el formato. Así que bueno. Una cosita más, Mati. Es importante, no quiero cerrar esto, del follow-up. Cuando una vez que agarras el listing, tenés que hacerle follow-up todas las semanas. Todas las semanas mostré esta propiedad tantas veces, bajó el precio, la de al lado, subió el precio, se puso una propiedad nueva. El follow-up es muy importante. Eso es lo que a veces los dueños dejan de llamar a realtors porque no le hicieron follow-up, ¿no? Así es. Bueno, así que con esto nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en más Real Estate en 20 minutos. Muchas gracias. Gracias, Marce. Chau, chau. Bye.